Muy buenos días para todos mis queridos hermanos, amigos, compañeros que nos escuchan por este medio, a nuestros compañeros y amigos del grupo Ejército de Dios, y así como todos aquellos que puedan escuchar o más tarde ver esta transmisión. Damos gracias al Señor por este nuevo día que nos permite despertar, poder ver la luz del nuevo día, ¿verdad? Aunque es muy temprano, desde ahora le estamos dando gracias al Señor por este nuevo día. En el día de ayer, vimos a nuestro hermano Omar Natera que empezó a utilizar este medio, ¿verdad? Esta plataforma en vivo para reemplazar este formato que estábamos utilizando. Él lo explicaba el día de ayer. Era el formato que utilizábamos, un video para enviar el mandamiento diario de Jesús. Pero bueno, las cosas tienen que mejorarse y cuando se está trabajando para el Rey de Reyes, pues claro que tenemos que mejorar las cosas. Él lo decía ayer, pues sí, pues nos tomó de sorpresa. En el día de ayer él enviaba un en vivo y explicaba que era para ampliar un poco el tiempo que teníamos para profundizar un poco más en esta palabra. Y en el día de hoy, pues vamos a empezar a utilizar este formato en vivo. Aprovecho para saludar a todos nuestros amigos que se puedan estar conectando hasta ahora. Sé que es muy temprano, por eso tengo aquí mi tacita de café. Y vamos a estar llevando la palabra, el mensaje que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy. Empiezo saludando a nuestros amigos, familiares en la ciudad de Villavicencio, familiares en el país hermano de Venezuela también que se conectan. Un abrazo desde acá, la bendición del Señor sea con ustedes. Vamos a orar para dar inicio a este mandamiento que Jesús tiene para nosotros el día de hoy. Padre, desde ahora te damos gracias, Señor, porque solamente tú eres bueno, Padre amado. Gracias porque tu misericordia, Señor, nos ha alcanzado una vez más en este día, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, ver la luz de un nuevo día, Padre, una nueva oportunidad, Señor, para darte gracias, Señor, por todo. Te pedimos que esta palabra, Señor, pueda tocar nuestros corazones, Señor, que esta palabra que en esta mañana nos da, Señor, podamos, Señor, atesorarla en nuestros corazones, Padre, y ponerla por obra en nuestras vidas, Señor, para vivir esa vida, Señor, en obediencia, esa vida agradable a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo, Padre amado, porque sabemos que todo lo que tenemos viene de ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Un saludo también para mis amigos del grupo Ejército de Dios, para mi hermano Andrés, mi hermano Omar, mi hermano Aldo, mi hermano Montaño, la señora Benilda. Y vamos a empezar con la palabra. El mandamiento de Jesús para el día de hoy lo encontramos en el Evangelio de Mateo. Buenos días para mi hermano Marco Tulio Clemente, que se conecta a esta hora, mi hermano. Dios le bendiga grandemente, mi hermano. El mandamiento lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Declara la poderosa palabra de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si tomamos solamente este texto y lo leemos, Jesús está diciendo, busquemos el reino, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tendríamos que empezar a mirar cuáles son estas cosas, ¿verdad?, que está diciendo Jesús que serían añadidas. Y ya vamos a entrar en el contexto de lo que Jesús estaba diciendo. Pero primeramente, lo que podemos ver aquí es una hermosa promesa, ¿verdad? En este texto estamos viendo una hermosa promesa de parte del Señor. Y esta podría ser la clave para poder vivir una vida libre de preocupaciones.
una vida en paz, una vida tranquila, porque aquí Jesús está prometiendo suplir, dice acá en el texto, ¿verdad? Suplir todas esas necesidades que nosotros podamos tener, tanto de alimento como de vestido. Y esa es una de las cosas que a veces más nos preocupan cuando vivimos aquí en la tierra, porque si es cierto, la Escritura nos está diciendo que primeramente busquemos el reino de Dios. Sabemos que tenemos unas necesidades mientras estemos aquí en la tierra, unas necesidades como seres humanos que tenemos que suplir, como el vestido, como el alimento, como la vivienda y tantas otras necesidades que podamos tener. Pero el Señor en esta mañana nos hace esta promesa. Él puede suplir todas estas necesidades, pero debemos cumplir también unos requisitos. Y en primer lugar, Jesús está diciendo que Él pide una total dependencia. Necesitamos depender totalmente de Dios, no depender de nosotros mismos o depender de lo que de nuestras propias fuerzas, pensando que de nosotros vienen las cosas. Tal vez muchas veces tenemos un trabajo, tenemos un empleo y pensamos que todo lo que tenemos depende solamente de nuestro propio esfuerzo. Eso nos hace un poco egoístas, altivos delante del Señor. El Señor nos mira con buenos ojos, los ojos altivos. Por eso Él pide en esta mañana que seamos totalmente dependientes de Él. Tenemos que entender que si despertamos esta mañana es gracias a su misericordia, que si tenemos un empleo es gracias a su misericordia, que si tenemos unos hijos, un hogar, todo lo que tenemos es porque a Él le ha placido entregárnoslo. Nosotros durante el tiempo que estemos en la tierra simplemente somos unos mayordomos administradores de lo que el Señor nos pueda proveer mientras estemos aquí, mis hermanos. Como dice la Escritura, como dijo el santo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo o sin nada nos vamos nuevamente. No podemos sacar nada de este mundo, nada material. Entonces aquí Jesús, vemos que en el contexto, vamos a leer Mateo 6:25, en este mismo capítulo. Mateo 6:25 dice Jesús: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esta es una exhortación que Jesús está haciendo, ¿verdad? No se afanen por qué van a comer, no se afanen por qué van a vestir, no se afanen porque Él puede suplir todas y cada una de estas necesidades. Por eso el Señor está diciendo: busca primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. En el versículo 32 de este mismo capítulo vemos cómo Jesús hace la siguiente declaración. Dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí nos está mostrando este texto la omnisciencia, ¿verdad?, de Dios. Él sabe todo, mi hermano. Él sabe cuáles son tus preocupaciones, sabe qué es lo que te está robando el sueño. Y nosotros a veces nos dejamos robar el sueño, nos dejamos robar la tranquilidad. Llevamos a veces cargas muy pesadas en nuestros hombros, cargas que realmente son difíciles de llevar. Por eso Jesús, en algún momento Jesús dijo: vengan a mí los que estén cargados, los que estén trabajados, y yo los haré descansar. En algún momento pues mostramos o llevamos este mandamiento de Jesús, donde Él decía: entréguenme sus cargas, porque sabemos que a veces la vida es complicada. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas y nos cansamos, ¿verdad? Pero Jesús dice: vengan a mí los cansados, los trabajados, y yo los haré descansar. Pero lo que tenemos que entender también, mis hermanos, en este versículo que acabamos de leer, es que el Señor dice que Él sabe de las cosas que nosotros tenemos necesidad, ¿verdad? Él sabe de las cosas que nosotros tenemos necesidad y promete suplirlas. Pero ojo, es de las cosas que realmente tenemos necesidad, ¿verdad?
no de nuestros caprichos, no de nuestros deseos, porque a veces queremos que el Señor supla o nos dé cosas, a veces oramos por cosas que realmente no necesitamos, y el Señor en su omnisciencia, Él sabe en realidad cuáles son las cosas que nosotros necesitamos de verdad. No a veces nuestros caprichos, queremos orar por cambiar un vehículo, queremos a veces orar, nos preocupamos, sobre todo este mes de diciembre, desde que arrancó el mes de diciembre, en el día 1, la gente empezó como acelerada, ¿verdad? O tenemos esa tendencia de que arranca el mes de diciembre y sabemos que este es un mes, bueno, un mes muy bonito donde la gente se une, un mes donde podemos estar en familia, pero también es un mes que trae demasiados afanes. La gente se empieza a afanar por la ropa de los días que tienen que estrenar, se afanan porque tienen que arreglar la casa, tienen que pintarla, bueno, este es un mes que trae demasiados gastos, ¿verdad? Pero tenemos que empezar a entrar a pensar si en realidad estos gastos, estas compras que realizamos en este mes son en realidad necesidad o son un capricho, ¿verdad? Son un deseo que tenemos de tener algo material, pero el Señor sabe si en realidad necesitamos esto. Vamos a ver un texto en Romanos capítulo 8, versículo 32, y vamos a ver qué tanto nos puede dar el Señor, así como lo declara Jesús, que busquemos primero el reino de Dios. Romanos 8:32, miren lo que nos declara Romanos 8:32. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mire qué poderosa palabra. El que no escatimó ni a su propio Hijo. De esta manera nos ama el Señor, ¿verdad? De esta manera nos muestra lo valioso que podemos llegar a ser para Él, que ni siquiera escatimó entregarnos a lo más valioso que Él tenía, lo más valioso, podemos decir que lo más importante, ¿verdad? Para el Señor, lo más importante que Él tenía, su Hijo amado, ni siquiera lo escatimó para entregarlo, para entregar la vida de su Hijo, para que cada uno de nosotros, cada uno del que decida aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, para que Él pueda hacer esa obra redentora en su vida, no escatimó ni la vida de su propio Hijo, para que nosotros pudiéramos liberarnos de la esclavitud del pecado. Así como también nos dará todas las cosas, declara esta palabra. Entonces esto es una confirmación, ¿verdad?, de que el Señor, de que Dios está dispuesto a suplir cada una de estas necesidades. Ya con Cristo bajaron todas las bendiciones espirituales del cielo. Él nos trajo todas esas bendiciones espirituales del cielo, y también nos está diciendo que el Señor puede suplir, ¿verdad?, cada una de las necesidades materiales que nosotros podamos tener en la tierra, pero debemos tener esa total dependencia de Él. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo en esta mañana. Pero bueno, ¿qué pide a cambio el Señor, verdad? ¿Qué pide a cambio? Vamos a ver lo que nos declara la palabra en Salmo 37:5. Vamos al Salmo 37:5. Vamos a ver lo que la palabra nos enseña. En esta mañana vamos a utilizar varios textos para profundizar en esta promesa que nos está haciendo el Señor. Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Es un versículo corto, pero que dice mucho. Mira, te lo repito nuevamente: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Nuevamente el Señor nos está mostrando, nos está pidiendo que tengamos una total dependencia de Él. Eso es lo que pide el Señor de ti en esta mañana. Eso es lo que el Señor demanda de nuestras vidas, que tengamos una total dependencia de Él. Y dice la Escritura que cuando encomiendes tu camino a Jehová, es decir, cuando confíes, cuando tengas esa plena dependencia en Él, cuando confíes en Él, Él hará.
¿Y qué puede hacer el Señor en tu vida, verdad? El Señor en nuestras vidas puede hacer todo, mis hermanos. El Señor en nuestras vidas puede traer nuevamente a nuestras vidas la sonrisa, puede traernos el gozo, la prosperidad, la paz, si es que hemos perdido esa paz y ese gozo, ¿verdad? Pero sobre todo trae a nuestras vidas esa promesa poderosa de vida eterna, ¿verdad? Es lo principal que buscamos con el Señor. Buscamos paz, buscamos gozo, pero buscamos aferrarnos a esa promesa de vida eterna. Toda preocupación, todo cansancio que podamos tener, podemos descargarlo en Él, como les había dicho ahora. Este es un mes, ¿verdad? Como también les decía, es un mes de preocupación para muchos, porque se empiezan a preocupar por todas aquellas cosas que tienen que comprar, por todas aquellas cosas que tienen que suplirle a su familia. Y es entendible de pronto que una persona que tiene varios hijos desea que sus hijos pasen una buena Navidad, un diciembre, pero empiezan a pensar solamente en las cosas materiales, ¿verdad? No solamente son las cosas materiales. A veces tenemos preocupaciones que no dan lugar. Esta palabra preocupación la decimos mucho, pero no meditamos en ella, ¿verdad? Esta palabra preocupación es ocuparnos de algo antes de tiempo, estar es decir, antes, ocupados en algo que todavía no ha sucedido. Es decir, que por poner un ejemplo, es 1 de diciembre y ya estamos preocupados, cansando nuestra mente, teniendo mal sueño, durmiendo mal. Esto trae cansancio, mis hermanos, trae cansancio porque a veces no dormimos por estar ocupándonos o preocupándonos en algo que todavía no ha llegado. Por eso el Señor pide esa dependencia, por eso el Señor te dice en esta mañana, busca primero el reino de Dios y todas estas cosas que te preocupan, todas estas cosas que te afanan, Él promete suplirlas. En Mateo 6:31, estamos en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo 6:31, Jesús declara: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Está diciendo el Señor, no se afanen por qué han de vestir, por qué han de comer, por qué han de beber, ¿verdad? Porque el Señor te está diciendo en esta mañana, si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, Él va a suplir todas y cada una de estas necesidades. No te afanes por la ropa del 24, del 31, no te afanes por estas cosas, por qué vas a comer, qué vas a hacer en la cena, porque el Señor está prometiendo en esta mañana que Él suple todas y cada una de estas necesidades. Pero ¿cómo alcanzamos esta promesa, verdad? ¿Cómo podemos vivir esa vida tranquila, descansados en el Señor? Porque tal vez alguien pueda en este momento estar escuchando este mensaje y pueda decir, bueno, yo la verdad no tengo preocupación porque tengo un buen empleo, tengo una buena casa, tengo un buen auto, tengo mi closet lleno de ropa, tengo dinero en el banco, ¿verdad? No tengo necesidad, pero hay una necesidad que no puede ser llenada con nada material, ¿verdad? Una necesidad que aunque tengamos mucho dinero en el banco, aunque tengamos el closet lleno de ropa, aunque tengamos una buena casa, un buen auto, aunque tengamos muchas cosas materiales, hay una necesidad que no puede ser llenada con nada de las cosas materiales que podamos llegar a tener en este mundo. Y esa necesidad es una necesidad espiritual. Somos seres espirituales y estamos solamente completos. Nos podemos sentir, ¿verdad?, llenos totalmente cuando podemos llenar esta necesidad espiritual, esta necesidad que solamente puede ser llena a través de Jesucristo en nuestras vidas. Podemos ver el libro de Colosenses, carta a los Colosenses, y vamos a ver qué nos declara el Señor en esta carta.
Bueno, aprovecho para saludar a mi amigo, compañero Alexander Ríos. En el día de ayer tuve la oportunidad de ver un video, tenía muchos años que no sabía de él, ¿verdad? Y ayer pude ver a Alexander también predicando la palabra del Señor. Alexander, desde acá te envío, mi hermano, un abrazo fraternal, un abrazo como hermano en Cristo. Me alegra demasiado haberte visto en el día de ayer, también en un envío predicando la palabra del Señor. Declara la palabra, cuán hermosos son los pies de los que predican, de los que traen las buenas nuevas. Y de verdad, mi hermano, que me alegro mucho de haberte visto. No he podido hablar con Alexander, pero de verdad que me alegra demasiado haberlo visto en el día de ayer predicando la palabra del Señor. Estamos en Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 10. Colosenses capítulo 2, versículo 10, declara la palabra: y vosotros estáis completos en Él, que es cabeza de todo principado y potestad. ¿Completos en quién? En Cristo. Por eso les decía que tal vez podría haber alguien que dijera, bueno, yo no tengo necesidad de nada, tengo todas las cosas materiales que un hombre puede tener para vivir una vida aparentemente feliz en la tierra, ¿verdad? Pero la palabra nos declara que no estamos completos si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. No podemos llenar esa necesidad espiritual. En este mismo capítulo de Colosenses, el versículo 13 declara: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Y esta es la parte, mis hermanos, donde tenemos que entender que así tengamos muchas cosas materiales, así que pensemos nosotros que vivimos una vida feliz, que podemos tener todas las cosas para suplir nuestras necesidades aquí en la tierra. Debemos entender que esta necesidad espiritual solamente puede llenarla Cristo, y solamente podemos tener esa vida, volver a nacer de nuevo a través de Él. La palabra nos está declarando en esta carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 13, dice: estando muertos en pecados. Esto es lo que trae el pecado a nuestras vidas: muerte. Declara la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que somos nosotros para el Señor cuando vivimos una vida en pecado. Somos muertos espirituales, y la única forma de morir al pecado, la única forma de romper estas cadenas que nos esclavizan, que nos atan al pecado, es a través de Jesucristo y su obra redentora en la cruz. Es la única forma en que podemos llevar una vida libre de pecado. Declara la Escritura que conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad en esta mañana, mis hermanos, es que cada uno de nosotros nacemos ya con el pecado en nuestro ADN. Desde muy pequeños vemos un niño inocente, ¿verdad? Decimos que un niño es inocente. Igual la Escritura nos declara que seamos como niños. Son niños que son mansos de corazón, que vemos que a veces los niños pelean por algún juguete, pelean por algo, pero a los 5 o 10 minutos ya se perdonaron, ya olvidaron todo y están jugando nuevamente, ¿verdad? Así declara la Escritura, que seamos como niños. Pero a medida que ese niño va creciendo, vemos cómo ese pecado que traemos ya desde el nacimiento, ¿verdad? Ese pecado que lo traemos ya en nuestro ADN empieza a florecer, porque cada uno de nosotros ya venimos contaminados, mis hermanos, con el pecado. Y por eso Jesús decía: conoceremos la verdad. Esa verdad es que nacemos espiritualmente muertos ante el Señor, pero Él en su misericordia nos da la oportunidad, ¿verdad?, de conocer esa verdad, de ser libres del pecado y vivir esa vida plena. Una vida con Cristo es estar completo, como lo declara Colosenses 2:10: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Muchas veces vemos que predican el Evangelio, o en estos tiempos hay una forma de predicar el Evangelio donde le dicen a las personas: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿verdad? Así comienzan a predicar el Evangelio. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero cuando llegan donde una persona
que tiene todas las cosas materiales que puede tener en este mundo. Como les decía ahora, tiene dinero en el banco, tiene un buen empleo, tiene un buen carro, una buena casa, tiene sus hijos, una buena familia. Esa persona va a decir: qué plan maravilloso tiene Dios para mi vida. Si mi vida está bien, mi vida es maravillosa, tengo todas las cosas que puedo necesitar. Y yo creo que esta no sería la forma correcta, ¿verdad?, de predicar el Evangelio, porque ni aún el que vino a traernos las bendiciones desde el cielo, las bendiciones espirituales, predicó el Evangelio de esta manera. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra: desde entonces comenzó Jesús a predicar. Este es el principio del ministerio de Jesús. Cuando Jesús empieza a predicar el Evangelio, miren las primeras palabras con las cuales Jesús empieza su ministerio. Dice la palabra: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha... haber empezado a predicar diciendo: venga. Bueno, creo que se había caído la señal de internet. Estas son las cosas que pueden suceder, ¿verdad?, cuando estamos en vivo, pero gloria al Señor, nuevamente tenemos señal. Y les decía, mis hermanos, que las primeras palabras que pronunciaba Jesús, ¿verdad?, que decía Jesús a iniciar su ministerio era arrepentidos, ¿verdad?, porque el reino de los cielos está cerca. Es lo primero que Jesús te pide a ti, me pidió a mí, ¿verdad?, cuando me predicaron el Evangelio. Arrepiéntete, ¿verdad?, arrepentirnos de todos esos pecados que arrastramos durante toda nuestra vida. Seguimos practicando pecado y ni siquiera entendemos lo que estamos haciendo, ¿verdad?, porque estamos ciegos, estamos en oscuridad. Pero cuando conocemos la verdad, declara la Escritura que somos libres. ¿Y podemos ser libres de qué? De la esclavitud del pecado. Por eso Jesús, cuando inicia su ministerio, inicia diciendo: arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Romanos, bueno, ya que estamos hablando del reino de los cielos, pues no podríamos definirlo, ¿verdad?, porque es algo tan grande, tan maravilloso, que tal vez escapa a la comprensión de nuestra mente, ¿verdad? No podríamos definir como tal, pero la Escritura nos da una definición en Romanos. Vamos a la carta, perdón, estoy un poco enredado pero bueno, vamos a la carta, gloria a Dios. Vamos a la carta a los Romanos para ver una definición que trae la Escritura, el apóstol Pablo. Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos capítulo 14, versículo 17, declara la Escritura: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esta es una definición de lo que nos da la palabra, una definición de lo que es el reino de Dios. Dice la Escritura: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La palabra hoy, el mandamiento de hoy, recordemos Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Romanos capítulo 14, versículo 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo, mis hermanos. No podemos dejarnos robar el gozo, no podemos dejarnos robar la paz. La pregunta en esta mañana es si estás viviendo una vida gozosa, ¿verdad? Los que creen en las promesas del Señor, los que cumplen su palabra, alcanzan ese gozo a vivir una vida tranquila, una vida sin preocupaciones, una vida en paz con todos los hombres y sobre todo en la justicia, ¿verdad? Dios es un Dios justo. Vamos a verlo en Salmos. Vamos a Salmos. Hoy estoy utilizando varios versículos, ¿verdad?, para poder entender mejor lo que estamos hablando. Salmos capítulo 11, versículo 7.
declara la palabra. Salmo capítulo 11, versículo 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Entonces estamos viendo, mis hermanos, que Dios es un Dios justo. Muchas veces, o antes de conocer a Cristo, de llevar esta vida maravillosa en el Señor, muchas veces me preguntaba por qué el Señor no castigaba a los malos, ¿verdad? Cuando vemos esas noticias en televisión de que violaron de pronto a un menor de edad, de que abusaron sexualmente de un niño, de una niña, de que alguien por robarle una pertenencia a una persona en un asalto la asesinó. Y a veces se pregunta uno, bueno, ¿por qué el Señor, si es justo, permite todo esto, verdad? Permite la maldad, porque pasan tantas cosas malas en el día a día, porque el Señor no castiga a los malos. Pero cuando conocí de la palabra me di cuenta que el Señor no castiga a los malos por misericordia, porque si el Señor viniera a castigar a los malos, tendría que acabarnos a todos, tendría que castigarnos a todos, porque delante del Señor todos somos malos, todos pecamos diariamente, necesitamos diariamente llegar a los pies de Cristo a pedir perdón por cada uno de nuestros pecados. Tenemos que entender que el pecado, para Dios, el pecado no tiene una cuantía, ¿verdad? Hablamos de robar, y cuando pensamos en robar, pensamos tal vez en esos políticos, en esas personas que vemos en noticias que se han robado 1.000, 2.000, 5.000 millones de pesos, y pensamos, bueno, ¿por qué no va a la cárcel? ¿Por qué no lo castigan, verdad? Pero para el Señor robar es robar. Si tú vas a la tienda y el señor de la tienda equivocadamente te entrega dinero de más y tú te llevas ese dinero para tu casa, aún sabiendo que el señor de la tienda se equivocó y te dio dinero de más, pues estás robando para el Señor, porque te estás apropiando de algo que no es tuyo. Entonces debemos entender que así como es pecado asesinar, también es pecado mentir, también es pecado robar pequeñas cantidades. Todos estamos contaminados por el pecado, por decirlo de alguna manera. Todos somos esclavos del pecado. Para el Señor estamos muertos espiritualmente, y cuando nosotros pretendemos que el Señor venga y castigue a los malos, tendrá que castigarnos a nosotros también. Por eso Él, en su misericordia, dice la Escritura, que no es que no quiera venir ni retarda su venida, sino que por amor y misericordia Él está esperando que cada uno de nosotros, dándonos el tiempo para que cada uno de nosotros tome la decisión de seguirlo, la decisión de recibir a su Hijo, de recibir y reconocer ese sacrificio en la cruz para ser libre de pecado, para poder tener nuevamente esa condición de vida, porque recordemos que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, y a reconciliarnos, porque estábamos, esa relación con el Señor estaba rota a causa del pecado, éramos enemigos del Señor, declara la palabra. Todo lo que sea con la carne, los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria, todo esto es enemistad para Dios. Pero a través de Jesucristo volvimos a reconciliarnos con el Señor, nuevamente a tener ese camino despejado, libre, para poder ir directamente al trono de la gracia y recibir el perdón, como declara la Escritura. Pero como Dios es un Dios justo, lo acabamos de ver, ¿verdad? En Salmo 11:7, lo acabamos de ver, porque Jehová es justo, ¿verdad? Y la Escritura nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero ¿qué es buscar la justicia de Dios, verdad? Nos podemos preguntar, ¿cómo busco la justicia de Dios? Justicia es hacer lo bueno, lo justo y cumplir con los mandamientos de Dios. Esto es justicia, mis hermanos, delante del Señor. Hacer lo bueno, lo recto, cumplir cada uno de los mandamientos que el Señor nos da en su palabra. Miremos la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 22. Carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 22 al 24.
Declara la palabra. Romanos capítulo 3, versículos 22 al 24. La justicia de Dios por medio de la fe es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra nos está diciendo nuevamente que la única forma, ¿verdad?, de redimirnos del pecado es a través de Cristo. La palabra nos dice, por cuanto todos pecaron, es decir, que no podemos pedirle al Señor que venga y castigue a los malos, porque tendríamos que recibir nosotros también ese castigo. Por el contrario, el Señor, en vez de castigarnos a cada uno de nosotros y pagarnos de acuerdo a lo que merecemos por la maldad que tenemos, demostró su amor entregando a su único Hijo, ¿verdad?, enviándolo a morir en el lugar de nosotros. Esta mañana también saludamos a Ivonne. Hola Ivonne, ¿cómo estás? En este en vivo se une a esta transmisión también. Un saludo desde acá, el Señor te bendiga. Y va saliendo al trabajo, el Señor te guarde y te proteja en este día, igualmente a tus hijos. Entonces vemos en este capítulo, ¿verdad?, en este capítulo 3 de la carta a los romanos, cómo nuevamente el Señor nos está diciendo que la justicia por medio de la fe es en Cristo Jesús, ¿verdad?, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecamos. Es decir, que no podemos pedir que el Señor venga y castigue a los malos, porque también tendría que castigarnos a nosotros. Romanos 6, 18. Vemos vamos a mirar también Romanos 6, 18. Romanos 6, 18. Dice Romanos 6, 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Es decir, que ahora que somos libres del pecado, a través de Cristo, tenemos que ser siervos de la justicia. Ya acabamos de ver que la justicia es hacer lo bueno, lo justo y cumplir con los mandamientos, con todos y cada uno de los mandamientos de Dios. Por eso la Escritura en Romanos 6:18 dice: ahora ustedes son libres y deben ser siervos de la justicia, servir al Señor y ser siervos de la justicia. Mis hermanos, hasta acá este mandamiento del día de hoy, esta promesa, esta hermosa promesa que el Señor nos hace de darnos cada una de las cosas que nosotros necesitemos, ¿verdad?, añadirlas, pero que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo que la palabra nos declara en esta mañana. Así que nos haría bien a nosotros empezar a meditar en esta palabra, empezar primero a apuntar nuestra vida hacia las cosas del cielo. Que el Señor nos promete que todas estas cosas, todas estas necesidades que podamos tener, Él las va a suplir en Cristo Jesús. Desde ahora les mando un fuerte abrazo, un saludo a cada uno de mis amigos, familiares que puedan estar viendo esta transmisión. Ojalá pudieran ver este mensaje completo, ojalá pudieran meditar en él. Nos haría bien meditar en la palabra. Dice la Escritura: meditemos en ella de día y de noche, que no se aparte, no nos apartemos del camino del Señor, y nos irá bien. Toda la Escritura está llena de hermosas promesas que podemos recibir a través de Cristo, a través de llevar esa vida en obediencia, a través de hacer la justicia del Señor. Y quisiera terminar esta mañana orando por cada uno de ustedes, cada uno de los que se puedan conectar en este día, pidiéndole al Señor de que los guarde, de que los proteja, los que salen a trabajar, los que dejan a sus hijos en casa, los que puedan tener alguna enfermedad que no les permita ir al trabajo o que les esté haciendo quedarse en casa, de pronto en cama, por todas aquellas personas que puedan estar en este momento, estos días donde queremos estar en familia, puedan estar hospitalizados por alguna enfermedad. Quisiera que se unieran a esta oración. La palabra nos enseña que la oración del justo puede mucho,
y que debemos ponernos en los zapatos, ¿verdad? Orar o interceder por esa persona es ponernos en los zapatos de estas personas y realmente sabemos, todos hemos pasado en algún momento de nuestras vidas por alguna hospitalización. Sabemos que no es bueno estar hospitalizado, ¿verdad? Es algo que nos trae, bueno, que nos roba el gozo y sobre todo perder o estar enfermos, perder la salud. Vamos a orar por todos aquellos que están enfermos, vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo que hemos compartido. Padre, en esta hora, Señor, yo te doy gracias por Señor, por todo aquello, Padre amado, que diariamente nos das, Señor, aunque no lo merezcamos, Padre amado. Tú eres bueno, solamente tú eres bueno, Padre, solamente tú eres misericordia, Padre amado, y nos das, Señor, demasiado, Padre amado, nos das más de lo que pudiéramos merecer, Señor. Gracias por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia, Padre amado. Esta mañana nos presentamos delante de ti, Padre amado, primero para pedirte perdón, Señor, por todas aquellas cosas que hayamos podido hacer, Señor, contrarias, Padre amado, a tu voluntad. Todas aquellas cosas, Padre, en las cuales, Señor, podamos haber caído, Señor, en todas las cosas en las cuales podamos haber ofendido a algún hermano, a algún compañero, a algún familiar. Señor, quita de nosotros, Señor, toda falta de perdón, Padre amado, todo rencor, Señor, ayúdanos a vivir en tu gozo, Padre amado. Esta mañana te pedimos por todas y cada una de esas personas que puedan estar sufriendo, Padre, quebrantos de salud, Señor, aún aquellos que puedan estar en estos días hospitalizadas, Padre amado, en una clínica, en una sala UCI, Padre. Te pedimos por ellos para que te glorifiques, Padre, en cada una de sus vidas, Señor, para que puedas enviar, Padre amado, ángeles, Señor, a fortalecerlos a cada uno de ellos, Señor. Te pedimos por mis amigos y compañeros que aún se encuentran activos, los cuales salen en este momento, Señor, a laborar, para que seas tú guardándolos, Señor, para que seas tú guiándolos, Señor, en cada uno de sus procedimientos, Padre, para que puedan salir a cumplir, Señor, la misión encomendada, Señor. Protege a los que salen a trabajar en esta mañana, Padre. Guarda, Señor, su salir, guarda su entrar, protege sus hijos, protege su casa, Padre, mientras ellos están por fuera, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por todo, Señor, por este día. Lo encomendamos, lo ponemos en tus manos, Padre, sabiendo que desde que despertamos, Señor, debemos llegar a ti, Señor, para agradecerte, Señor. Sabemos que tu palabra nos dice que no tengamos preocupaciones, sino que todas nuestras preocupaciones las pongamos en ti, con ruego, con súplicas, con acción de gracias, Padre. Sabemos que hay necesidades, pero también sabemos que solo tú puedes suplirlas, Señor, y sabemos que tú deseas, Padre amado, que dependamos única y exclusivamente de ti, Señor, que pongamos nuestra confianza en ti, Señor, y no en las cosas materiales, Señor, cosas que se corroen, cosas que se pudren, Señor, como lo dice tu palabra, cosas vanas, Padre amado. Solamente tú, Señor, puedes llenarnos completamente, espiritualmente, Señor, con tu Hijo Jesucristo, Padre. Solamente estamos completos si te tenemos a ti, Padre, porque lejos de ti nada podemos hacer, no somos nada, Señor. Ayúdanos a entender esto, Señor, ayúdanos a cumplir, a vivir en justicia, Padre, a levantarnos cada día con el deseo de cumplir tus mandamientos, Señor, de vivir una vida recta delante de ti, Señor. Sabemos que a veces fallamos, a veces caemos, Padre, pero te pedimos, Señor, que fortalezcas nuestros corazones, Señor, que nos fortalezcas en fe cada día, Padre, para poder llevar esta lucha diaria, Señor, contra la carne y contra el mundo, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe, Padre amado, y poder alcanzar la meta, Señor, de poder llegar a vivir eternamente contigo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Bueno, mis hermanos, les deseo un feliz día, un resto de día feliz y bendecido. Por aquí veo a nuestro amigo Mauricio Tapia también conectándose. Ojalá pudieras, Mauricio, ver el en vivo desde el principio para que pudieras escuchar este mensaje de bendición en esta mañana. Les agradezco a cada uno de ustedes, los que han estado hasta acá atentos, escuchando este mensaje, y bueno, tal vez para algunos sea de sorpresa, ¿verdad? Cuando vemos a alguien que conocimos o que conocemos
y lo vemos transmitiendo en vivo o montando un video a las redes, grabando un video con la palabra. A veces nos sorprende, pero en el Señor no hay sorpresas. Cuando conocemos de la misma palabra nos enseña que debemos dar de gracia lo que recibimos de gracia, y cuando conoces a Cristo, cuando lo tienes en tu corazón, es un gozo y una alegría tan grande que es el deseo de cada uno de los que tienen esta bendición de compartirla, para que otros también puedan llegar a tener esta bendición en sus vidas, pueda ser su vida bendecida, su familia, sus hijos. Cuando tenemos a Dios en nuestras vidas, viviendo con nosotros en nuestro hogar, las cosas cambian de una manera poderosa. Por eso desde ahora, y cada uno de estos mensajes nos llevan a cumplir, ¿verdad?, sus mandamientos, a arrepentirnos de nuestros pecados y a vivir esa vida en justicia, esa vida cumpliendo cada uno de los mandamientos del Señor, lo cual trae gozo y paz a nuestras vidas. Que el Señor los bendiga, que el Señor los proteja en esta mañana, en este día, y que podamos guardar esta palabra que el Señor nos ha entregado en el día de hoy en cada uno de sus corazones, y podemos meditarla, pero sobre todo aplicarla. No se afanen por el día a día, no se afanen por las cosas materiales, porque el Señor suple todas estas cosas, sabe de tus preocupaciones, las conoce antes de que lleguen a ti. Ya el Señor sabe qué es lo que te preocupa, así que descansa en Él, descansa todas tus preocupaciones en Él, y vive esa vida en obediencia, que el Señor te promete que Él va a suplir todas estas cosas, las va a añadir. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Una bendición para todos desde acá, y que el Señor los proteja grandemente.